Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, aquí ando un poco congestionado, como verán, pero bueno, empezando un nuevo año, empezando un nuevo ciclo, volviéndonos a encontrar con la expectativa de poder cumplir en la faz gubernamental y como país en sí algunas de las expectativas que tienen los argentinos. Han pasado muchas cosas en el verano, no ha sido un verano tranquilo, ha sido un verano con mucha actividad turística para un importante número y sector de la población, pero desde el punto de vista de la dirigencia argentina ha sido uno de esos veranos muy convulsionados y para nada un verano tranquilo, al contrario, ha tenido de todo, intervención del Poder Ejecutivo, repercusiones en la Cámara de Senadores y Diputados, mucha actividad de los diputados nacionales, la oposición en permanente pelea y disputa con el gobierno tomando la iniciativa a veces en forma desprolija, en busca de sus objetivos. En definitiva, lo mismo que se viene dando desde hace mucho tiempo atrás, pero también ahora intervino la justicia y el Poder Judicial también tomó partes en el asunto con grandes decisiones a través de jueces de primera instancia, también de las cámaras y con opiniones, sobre todo la de FAI, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En definitiva, como dije, un verano muy caliente. Ahora bien, en Bransen también han pasado cosas y entre esas cosas están las últimas de la semana pasada, en cuanto al aumento en las tasas. Esto me lleva a pensar en algunas cosas que tienen que ver con lo ideológico y con las posiciones tomadas por los distintos partidos. En el orden nacional, cuando todo el mundo hablaba de que las AFJP estaban en manos de gente que se estaba llevando la plata del país y que eso estaba perjudicando enormemente a los jubilados y al país todo, había una coincidencia total en que la plata de los jubilados vuelva al Estado. Había una decisión también tomada en cuanto a que Aerolíneas tenía que volver a estar en manos del Estado porque los privados la habían vaciado. Y así podemos seguir. Había una gran importancia en su momento y también con un apoyo masivo que había que dejar de lado el Fondo Monetario Internacional porque era el que ponía las reglas para la economía argentina y siempre era el ajuste que perjudicaba a los trabajadores y a la clase menos pudiente, a la clase más pobre, cada vez que el gobierno nacional hacía un ajuste para responder a la requisitoria del Fondo Monetario Internacional. Esto en cuanto a lo ideológico, puedo dar 10 ejemplos más. En cuanto a lo ideológico, esto tiene una orientación. Había consenso generalizado para todo eso. Ahora bien, eso es ideológicamente hablando y políticamente hablando. En definitiva, las AFJP dejaron de existir, la plata volvió al Estado. A la oposición no le gustó cómo lo hizo el gobierno y no le gusta para qué lo hizo el gobierno. En definitiva, el tema es dónde tiene que estar la plata de jubilado y después el cómo se maneje ese dinero tiene otras soluciones, que son pedirle al gobierno que lo haga de la mejor manera o en su defecto esperar tranquilamente, no paseando por todos los canales monopólicos del país que están sumados a una gran oposición destructiva, a una oposición desestabilizadora, extraordinariamente desestabilizadora desde el año 2007 a esta parte, esperar, digo, tranquilamente al 2011 y en las elecciones ganar las elecciones. Aerolíneas Argentinas se cumplió el objetivo generalizado ideológico, pero como lo hizo este gobierno, la crítica es que este gobierno lo hace para manejarla discrecionalmente y lo maneja mal. La misma respuesta. El cómo se dirime en las elecciones o en todo caso se trata de ver de qué manera se puede hacer modificar el manejo, mal manejo, si es que lo está llevando a cabo, del gobierno nacional. Y lo mismo podríamos decir con todos los ejemplos. Una cosa es el objetivo, lo ideológico, lo puntual, qué es lo que quiero para cada una de las cosas, y una vez logrado ese objetivo, no hay que oponerse al objetivo porque quien está en función de gobierno cumple mal la función de administrar esas empresas o administrar esos dineros. Ese es el cómo, y el cómo se maneja lo decide el gobierno nacional, y si lo maneja bien será reelegido, y si lo maneja mal no será reelegido, y la disputa puede estar en otro papel, pero nunca
no hacer lo que pretendemos ideológicamente porque lo hace el otro y digo yo que lo hace mal. En Bransen lo mismo. Todo el mundo tenía conciencia y había una general opinión de que las tasas había que aumentarlas, que no había otra salida, que lo indicaban, y valga la redundancia, los indicadores matemáticos y los indicadores económicos de la Argentina que vivimos, que todo se había aumentado en una proporción infinitamente mayor, aún los salarios de los empleados municipales, aún esos sueldos se habían aumentado más que el porcentaje de las tasas. Opinión generalizada que había que poner un impuesto inmobiliario también, que había que poner una tasa cuyo porcentaje esté basado en el valor inmobiliario de las viviendas. ¿Para qué? Para que el que tiene una vivienda mucho más suntuosa, mucho más cara, mucho más grande, y el que tiene mayor poder adquisitivo, pague un poco más de los que menos tienen y bastante más de los que no tienen nada, que están exentos de pagar la tasa municipal. Consenso generalizado, hablé con todos los bloques, todos opinaban que sí y que así debía ser el modelo. En definitiva, terminó aprobándose el aumento de las tasas solamente con el voto del radicalismo. ¿Por qué? Porque los demás, por el cómo se maneja la información, porque les faltaba datos, según dice Arias, porque no estaban de acuerdo en el valor inmobiliario de las casas, como dice Giovannoni quería que se dé un valor inmobiliario local. En definitiva, no digo ni que esté bien, ni siquiera que esté mal. Digo simplemente que quería otro mecanismo de evaluación fiscal para cada una de las casas. El caso es que unos porque no tienen la información suficiente, los otros porque querían otro mecanismo de evaluación fiscal, no apoyaron la medida. Digo, si la idea ideológica, mentalmente analizada, estructuralmente estudiada, inteligentemente comprendida, dice que las tasas hay que aumentarlas, y estamos todos de acuerdo en que hay que aumentarlas, el objetivo es el aumento de la tasa. ¿Cómo? Y bueno, seguro que va a ganar la mayoría en el cómo llegamos a ese aumento. Esto es absolutamente seguro. Entonces podemos oponernos, podemos apoyarlo con objeciones, pero nunca desvalorizar el principio ideológico de que las tasas deben aumentarse porque el municipio, no el intendente en forma personal, no los concejales en forma personal, el municipio, la gente necesita un municipio con más dinero para cumplir las funciones. En definitiva, digo, siempre el cómo está impidiendo que las medidas salgan con voluntad mayoritaria. Ahora bien, lo aprobó solamente la Unión Cívica Radical. El gobierno ahora tiene la responsabilidad de cumplir con los servicios. Va a tener que ver cómo se dispone ese dinero, de qué manera se incrementa la limpieza de Bransen, de qué manera se empiezan a comprar camiones hidrantes como para que, o camiones especiales como para que el tema de cloacas sea bien asistido permanentemente, a ver de qué manera los servicios se van a prestar mucho mejor de lo que se están prestando, y no sé si este aumento alcanzará o no alcanzará para poner bien al municipio de Bransen. Lo que digo que, por un lado están las tasas, importante pagar tasas importantes por parte de los que pueden, deben seguir pensando que deben pagar y llorar menos. La tasa hay que pagarla, Bransen lo tenemos que mantener limpio todos, y después si el gobierno gasta mal, repito, seremos nosotros los que en el 2011 lo saquemos de donde está y pondremos a otros a gobernar. El tema es que las tasas deben estar acordes a la realidad y el municipio debe prestar los servicios como corresponde. Hasta ahora ninguna de las dos cosas se hacía. Las tasas estaban retrasadas y Bransen estaba completamente mugriento. Hasta la próxima. Muchas gracias.